Hola, si buscas recetas saludables y quieres consentirte todos los fines de semana, estás en el canal correcto. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video más de su canal Lauren, un sazón peculiar, presentándoles una nueva receta como cada semana para que te puedas degustar con estos ricos platillos. Bueno, pues ahora vamos a presentar, pero antes de presentarte mi receta o compartirte mi receta, bueno, pues vamos a ahora hacer una nueva receta, pero antes te pido que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que seas el primero en recibir las primeras notificaciones de los nuevos videos que vamos a estar subiendo. Bueno, esta vez vamos a hacer unas deliciosas patitas de puerco en guajillo, pero pues vamos a necesitar aquí 1,5 kilos de patitas, vamos a necesitar un poco de sal, un rollito de canela, 3 dientes de ajo y 8 guajillos. Y vamos a proceder primero a ponerlo a que se cosan las patitas. Y comenzamos. Bueno, siempre se limpian estas patitas, se revisa bien que no tenga pedazos de cuero aquí o suciedad, así como este se le raspa bien y luego se va a lavar. Por ejemplo, como esta viene un poco sucio de aquí de en medio, se le quita con el cuchillo bien y ya se procede a lavar y a ponerse en la cazuela. Miren, vamos a poner el agua. Le pondremos agua hasta que desaparezcan las patitas. Procedemos a ponerle las patas para que se cosan. Bueno, una vez ya puestas nuestras patitas, vamos a ponerle una cucharada de sal. Pondremos 2 para que estén bien con salecita, para que no les falte sal. Que agarren bien la sal. Le ponemos el rollito de canela. Le pondremos los 3 dientes de ajo, así con toda y cáscara. Le ponemos para que hiervan, para que se sazonen a ver. Bueno, antes las patitas ya fueron previamente lavadas, ya fueron quitadas, hace rato lo vimos cómo se le quita todo lo que venga sucio, se lava bien y ya se le pone aquí a hervir. No, pues vamos a proceder, ya les dimos, ya los lavamos los guajillos, ahora los vamos aquí a remojar previamente mientras están las patitas, que se remoje el guajillo. Yo no lo tuesto porque tostándolo tiene otro sabor. Cada comida con el sabor que tiene que ir, cocido o así crudo. A mí me gusta hacerlo, a mí me enseñaron a hacerlo así. Miren, ahorita luego se ve cómo está muy oscurito. Cuando ya se ablandó, se pone con menos color, se le quita tantito el color y eso ya está. Y al rato lo vemos cuando ya están blanditos. Miren, ahorita están tiesecitos y oscuros. Bueno, pues ahora miren, ya están estas manitas de puerco. Pues vamos a proceder. Yo la verdad le quito este jugo porque no me gusta que esté muy gelatinoso. Entonces vamos a escurrirlo para freír la salsita. Bueno, pues miren, ya quedó blandito el guajillo, ya quedó, miren, ya no es el mismo color, está oscurito y miren, ya está clarito. Y como ya está lavado, pues ya le vamos a proceder a molerlo. Y aquí lo vamos a poner en la licuadora para molerlo. Le vamos a poner su canela, una cucharadita. Y vamos a proceder a molerlo. Bueno, pues se me olvidó decirle que aquí tiene 2 dientitos de 2 clavitos y le vamos a machacar para que suelte bien el saborcito. Machacamos con la piedra con que se hace la salsa. Lo machaco para que suelte el saborcito aquí en la licuadora. Y aquí se lo ponemos.
procedemos a molerlo. Bueno, pues miren, ponemos a calentar un poco nuestra cazuela. Le pondremos un poquitito de aceite solo para que la cazuela tenga un poquitito de grasita, poquito. Miren, nada más así. Con una cucharadita, no muy llena, así. Nomás así, para que embarremos nuestra cazuela. Para que tenga el olor de que sí va a tener la salsita. ¿Para qué le echamos grasa tanto? Así nada más. Para ponerle la salsita. Ya caliente la cazuela, ya se lo ponemos. Lo colamos porque mi licuadora no es muy potente, entonces sale un poco martajado y yo prefiero colarlo. Porque miren, sale un poco martajado y las venas van enteras y así no. Lo ponemos así un ratito que se sazone mientras le ponemos la sal. Le ponemos poquita salecita porque las patitas, las manitas ya están con sabor. Entonces ya nomás les ponemos media cucharadita de sal para que quede bien. Bueno, pues como pueden ver ya está aquí hirviendo, sazonándose nuestra salsa. Ahora vamos a proceder a ponerle las patitas. Fuimos a escurrirle porque no me gusta que tenga toda esa grasa así muy gelatinosa. Hasta está gratinada y no me gusta. Entonces yo sí se los quito y se lo pongo así. Otra vez lo enjuagamos y ya. Bueno, una vez ya le pusimos las patitas, ahora le vamos a poner otro poquito de agüita. Miren, no mucha, pero sí otro poquito. Porque tienen que hervir para que se llenen del sabor que ya le pusimos a la salsita. Así los dejamos que empiecen a hervir. Bueno, para que vean que si ya está, solamente se le pone un tenedor y miren, ya entra bien. Ya eso quiere decir que ya está cocida, por eso ya se le pone ya nomás la salsita para que esté ya listo para servirse, pero ahorita que hierva. Bueno, pues miren, hemos llegado al final de nuestra receta, miren, así quedó. Nuestras patitas de cerdo, vamos a servirnos aquí para que se vea, miren. Vamos a ponerlo aquí. Miren qué bonito se ve. Con un poquito de caldito. Ahí va a ser al gusto, como se vayan sirviendo, como quieran comerlo, miren. Vamos a probar, más que está caliente. Vamos a probar a ver cómo está. Miren, está bien blandito. Vamos a probarlo. Bien bañadito. ¡Qué sabroso! Está delicioso, no se lo imaginan. Si te gustó este video, por favor regálanos un súper me gusta. Cualquier duda, te pido que nos mandes aquí en la caja de comentarios. Y hasta la próxima, que les vaya bonito.